Hola a todos mis queridos seguidores de YouTube y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos una vez más aquí, listos para sumergirnos en las profundidades del fascinante mundo del espectáculo. Hoy, mis queridos detectives del entretenimiento, traemos una noticia que ha estado resonando como un trueno en los titulares, un rumor que ha encendido la chispa de la curiosidad en millones de corazones y que, sinceramente, estamos seguros de que muchos de ustedes esperaban con esa impaciencia característica de quienes aman desentrañar los misterios de las celebridades. Sí, hemos captado un eco, un murmullo que ha ido creciendo hasta convertirse en un rugido, y se trata de nada menos que de nuestro internacionalmente aclamado Can Yaman. Pero no se trata solo de Can, ¿o no? La noticia se vuelve aún más jugosa porque nuestro querido galán, el que ha conquistado no solo pantallas sino también corazones alrededor del globo, ha sido visto en una reunión nada menos que con el representante de la talentosa y carismática Demet Özdemir. Sí, lo han oído bien. Ese encuentro o esa coincidencia en el ajedrez de las relaciones públicas y profesionales ha desatado una tormenta de especulaciones y hoy, con la pasión que nos caracteriza, vamos a intentar arrojar no solo un poco, sino una buena dosis de luz sobre este intrigante asunto. ¿Qué podría haber motivado esta singular reunión? ¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo proyecto que hará historia? O quizás, y esta es la pregunta que enciende aún más las pasiones, ¿hay algo de naturaleza personal en juego? Pues bien, abróchense los cinturones, preparen sus palomitas y acompáñennos mientras nos sumergimos de cabeza en este tema que promete ser tan cautivador como las propias narrativas que nos enamoran. Y antes de que sigamos navegando por estas aguas de misterio y emoción, un recordatorio amigable pero firme: si por alguna razón, y esperamos que no sea así, aún no forman parte de nuestra increíble comunidad, les invito encarecidamente a que hagan clic en ese botón de *** suscribirse ***. No se trata solo de un gesto, es su pasaporte directo para no perderse nunca ninguna de estas exclusivas, de estos análisis profundos y, sobre todo, para apoyar el contenido de calidad que creamos con tanto esmero y dedicación pensando en ustedes. Su apoyo es nuestra fuerza motriz. Dicho esto, vamos a empezar a desgranar esta emocionante noticia. Como sabrán, y para aquellos que quizás se unen a nosotros por primera vez, debemos contextualizar. Can Yaman y Demet Özdemir no son extraños el uno para el otro. Compartieron pantalla en la exitosa y entrañable serie turca Erkenci Kuş. Desde los primeros episodios, la química entre ellos no solo fue palpable, sino que se convirtió en el alma de la serie, capturando la atención y el afecto de una audiencia global. Esa conexión en pantalla, que a menudo se sentía tan real que traspasaba la pantalla, se convirtió en un imán para los fans. Y desde entonces han pasado años, los años de producción de Erkenci Kuş quedaron atrás, pero la conexión entre ellos, y sobre todo, la insaciable curiosidad de los fans sobre la naturaleza de su relación, jamás ha disminuido. Es como si esa chispa se hubiera quedado latente, esperando una oportunidad para reavivarse. Ambos han seguido caminos profesionales deslumbrantes, Can con una proyección internacional que lo ha llevado a tierras italianas y más allá, incursionando en proyectos de gran envergadura y consolidando su imagen de galán moderno, mientras que Demet se ha mantenido como una de las estrellas más importantes de Turquía, explorando nuevos géneros y dejando su huella en plataformas de streaming que la acercan a audiencias aún más amplias. Entonces la pregunta que resuena en el aire es, ¿qué hace que una reunión, un simple encuentro entre Can Yaman y el representante de Demet Özdemir sea noticia de primera plana? La respuesta es simple pero poderosa: precisamente esa historia compartida, ese legado de Erkenci Kuş, y el halo de misterio que siempre ha envuelto su vínculo. Los fans tienen una memoria prodigiosa, y los recuerdos de su interacción en pantalla son vívidos y afectuosos. Cualquier cosa que los involucre de una forma u otra, se convierte instantáneamente en un evento digno de análisis. Hemos observado a Can en los últimos tiempos sumergido en un torbellino de proyectos ambiciosos. Su presencia en Italia no ha sido una simple visita turística, ha sido una inmersión total en el mundo de la producción audiovisual europea. Ha estado aprendiendo idiomas, perfeccionando su arte actoral y preparándose meticulosamente para dar el salto definitivo a producciones internacionales de gran calibre. Su imagen se ha transformado, elevándose a la categoría de estrella global, un galán moderno con un alcance que trasciende fronteras. Por otro lado, Demet ha estado igualmente activa, demostrando una versatilidad impresionante. Ha explorado diferentes géneros, ha elegido proyectos
audaces y ha consolidado su posición como una actriz aclamada en su país y reconocida internacionalmente. Ante este panorama de carreras florecientes y exitosas, surge la pregunta crucial: ¿por qué ahora este encuentro? La primera hipótesis, y sin duda la más obvia y lógica dentro del intrincado ecosistema del espectáculo, es la profesional. En este mundo, las conexiones, los contactos, las redes, son el pilar fundamental. Un agente, si bien representa a un artista individual, también es un nodo en una vasta red de contactos, un guardián de información privilegiada sobre otros talentos, sobre posibles sinergias, sobre proyectos que podrían ser del interés mutuo. Por lo tanto, podríamos estar ante la posibilidad más emocionante, la gestación de un nuevo proyecto televisivo o cinematográfico que reúna a estos dos talentos bajo el mismo techo creativo. Imaginen por un momento la magnitud de esto. ¿Sería eso genial? La química que compartieron en Erkentzicus fue algo verdaderamente especial, una chispa que prendió fuego en los corazones de millones de espectadores. Si tuvieran la oportunidad de revivir esa magia, de canalizar esa energía nuevamente o incluso de explorar facetas más maduras, más complejas, más profundas de sus personajes, el impacto sería monumental. Sería un verdadero bombazo para todos los fans que los adoramos y que hemos seguido sus carreras con tanto cariño. Las plataformas de streaming y las productoras internacionales estarían compitiendo por tener este proyecto en sus manos. Pero claro, la vida y el mundo del espectáculo rara vez se detienen en una sola posibilidad. No podemos ni debemos obviar la vertiente personal. Aunque ambos actores han mantenido un perfil muy discreto en lo que respecta a sus vidas sentimentales, siempre ha existido una curiosidad latente, una especie de anhelo en el corazón de los fans, sobre si su intensa relación en la serie trascendió a algo más en la vida real. Si bien no existen confirmaciones oficiales ni desmentidos categóricos sobre un romance pasado o presente, la cercanía que proyectaban, la forma en que se defendían mutuamente en entrevistas y se apoyaban en público, alimentaron de manera incontenible las esperanzas de muchos. Ahora, un encuentro con el representante de Demet podría interpretarse de varias maneras en este ámbito. Podría significar que están explorando la posibilidad de una reconciliación, no necesariamente romántica, sino tal vez de una amistad sólida que se ha reavivado, que ha encontrado un nuevo terreno fértil para crecer y, quién sabe, quizás podría dar pie a algo más, a un resurgimiento de esa conexión especial. Los representantes en este sentido no solo son negociadores de contratos, a menudo actúan como mediadores, como gestores de la imagen pública y crucialmente como facilitadores de las relaciones entre artistas, especialmente cuando han compartido una historia tan significativa juntos. Son ellos quienes pueden tender puentes, suavizar asperezas o simplemente facilitar una conversación que, de otra manera, podría ser más compleja. Además, pensemos en las tendencias actuales del mercado. Las series turcas siguen experimentando un auge imparable, conquistando audiencias en todo el mundo. Las plataformas de streaming, ávidas de contenido fresco, atractivo y con un público ya cautivo, buscan constantemente producciones que garanticen el éxito. Reunir a dos de las estrellas más reconocidas y queridas de estas producciones, con una base de fans ya establecida y una historia compartida que despierta tanto interés, sería una estrategia empresarial increíblemente inteligente por parte de cualquier productora. Quizás no se trate de una serie destinada exclusivamente al mercado turco, sino de una producción internacional, una colaboración transnacional que aproveche el talento de ambos y su alcance global. Esto abriría un abanico de posibilidades infinitas y explicaría a la perfección por qué el representante de Demet estaría involucrado, buscando quizás negociar los términos de un contrato que beneficie a su representada, que potencie su carrera, y al mismo tiempo que sea atractivo para Khan, o incluso que pueda beneficiar a ambos simultáneamente. Pero no nos cerremos solo a lo obvio. Otra posibilidad, y esta es un poco más especulativa, pero no por ello menos interesante, es que el encuentro tenga que ver con un evento de mayor envergadura, quizás un proyecto benéfico o una iniciativa social. Ambos actores, en diferentes momentos de sus carreras, han mostrado un interés genuino por causas sociales y humanitarias. Podrían estar colaborando en alguna iniciativa importante que requiera la participación de ambos para amplificar su impacto, para llegar a un público más amplio y generar un cambio positivo. Los representantes suelen estar muy al tanto de este tipo de oportunidades, conocen las agendas de sus clientes y ayudan a coordinar la participación de los artistas en proyectos que no solo benefician a la sociedad, sino que también refuerzan su imagen pública de manera positiva.
Lo que sí está absolutamente claro, y es un hecho innegable, es que la noticia de esta reunión ha generado un revuelo considerable en las redes sociales. Los hashtags relacionados con Can Yaman y Demet Özdemir se han disparado en los trending topics, y los foros de fans, esos santuarios virtuales donde la pasión por sus ídolos cobra vida, están que arden con todo tipo de teorías, conjeturas y esperanzas. Es fascinante observar cómo la conexión que crearon en la pantalla sigue viva, vibrante en la mente y el corazón de tanta gente. Y es precisamente esta conexión, este legado imborrable de Erken Cikus, lo que hace que cualquier movimiento que involucre a ambos sea tan significativo para el público, tan cargado de expectativas. Desde nuestro punto de vista y tras analizar todas estas aristas, la explicación más plausible y, seamos sinceros, la más emocionante para la mayoría de nosotros, sigue siendo la profesional. El mundo del entretenimiento es un ecosistema dinámico, un flujo constante de colaboraciones, proyectos, oportunidades que surgen y desaparecen. Que el manager de Demet se reúna con Can no es algo que ocurra por casualidad, no es una coincidencia aleatoria en el calendario de la fama. Implica que hay un interés mutuo, un reconocimiento de potencial, ya sea para trabajar juntos en un nuevo proyecto que marque un hito, para evaluar la posibilidad de futuras colaboraciones que capitalicen su popularidad conjunta, o incluso para discutir estratégicamente cómo manejar la continua y a menudo abrumadora atención que reciben como dúo, como la pareja icónica que fueron. Podría ser una simple reunión para actualizarse sobre las trayectorias profesionales de cada uno, para intercambiar impresiones sobre el estado actual de la industria y para explorar si existen sinergias potenciales que puedan ser explotadas en beneficio de ambos. Y aquí viene la parte donde debemos, con la sabiduría de quien conoce los vaivenes del mundo del espectáculo, mantener la calma y ser pacientes. Los rumores son deliciosos, nos encantan, nos hacen soñar y especular, pero la verdad, esa esquiva dama, siempre termina saliendo a la luz, a menudo de la forma más inesperada. Lo importante, lo que realmente resalta de esta situación, es que, sea cual sea el motivo subyacente de esta reunión, demuestra que Can y Demet mantienen un nivel de respeto profesional y quizás un afecto personal, que trasciende el fin de una serie, el paso del tiempo. El hecho de que sus caminos sigan cruzándose de alguna manera, incluso a través de sus representantes, es un testimonio palpable de la huella imborrable que dejaron juntos, de la marca que imprimieron en la memoria colectiva de los amantes de las telenovelas y las series turcas. Hemos desgranado las diferentes posibilidades, un nuevo proyecto que los reúna en pantalla, una posible reconciliación en términos de amistad o incluso algo más profundo, una colaboración en una iniciativa benéfica, o simplemente un encuentro estratégico para explorar sinergias y oportunidades futuras. Lo que sí podemos afirmar con una certeza casi absoluta es que la presencia de Can Yaman y el representante de Demet Özdemir juntos no ha sido un mero accidente, no ha sido un encuentro fortuito. Ha sido sin duda un movimiento calculado, una pieza movida en el gran tablero del espectáculo, y nosotros, como siempre, estamos ansiosos por descubrir cuál será el resultado final de esta jugada maestra. Estos sucesos, estas incógnitas, son precisamente lo que hace tan entretenido y apasionante seguir de cerca el mundo del espectáculo, ¿verdad? Entonces, para resumir, la reunión entre Can Yaman y el representante de Demet Özdemir ha desatado una verdadera ola de especulaciones, alimentando las esperanzas de posibles proyectos futuros juntos, de una posible reconciliación en términos de amistad o incluso algo más, o quizás de alguna iniciativa conjunta de gran impacto. La química innegable que compartieron en Erken Cikus sigue siendo un factor clave, un ingrediente esencial en el continuo interés del público por sus vidas y carreras, tanto por separado como, sobre todo, cuando sus caminos parecen converger. Y ahora, la pregunta del millón para ustedes, mis queridos seguidores. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál creen que es el verdadero motivo de este encuentro? ¿Cuál es su teoría principal? Nos encantaría, de verdad, saber su opinión. Dejen sus comentarios aquí abajo, en la sección designada para ello. Cuenten sus teorías más audaces, compartan sus expectativas más fervientes. Nos encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas que tanto nos apasionan. Y si han disfrutado de este vídeo, si les ha parecido informativo, entretenido y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un generoso ** me gusta ** a este vídeo. Compártanlo con sus amigos, con sus contactos, con todos aquellos que aman el mundo del espectáculo tanto como nosotros. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, ** suscríbanse a nuestro canal ** para asegurarse de no perderse absolutamente nada de lo que traemos para ustedes.
Gracias por acompañarnos una vez más en esta emocionante travesía por el universo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis, y, quién sabe, quizás con la revelación de este mismo misterio. Hasta pronto.